Bueno, vamos a empezar entonces con la historia de la tipografía. Primero tenemos que remontarnos a los primeros tipos de escritura, ¿sí? en la historia, la escritura cuneiforme. Esta escritura fue desarrollada por los sumerios, ¿sí? Fueron los primeros en crear un tipo de lenguaje escrito y lo hacían a través de unas cuñas, por eso se llama cuneiforme, que como muestra ahí el gráfico, realizaban unas inscripciones con una cuña en unas tablillas de arcilla, ¿sí? Y como ven ahí en los dos dibujos, algunas son más grandes para escrituras más importantes y otras más pequeñas para cuestiones más cotidianas, ¿no? Para maniobrar. Acá lo que pueden ver es la evolución, ¿no? De la escritura pictográfica, que era como antes se representaba lo que uno veía un búfalo, dibujaban un búfalo y después empezaron a progresar. ¿Sí? Empezaron a cambiar, empezaron a abstraerse un poco de esos conceptos, a no ser tan figurativos, ¿sí? Con los pictogramas, y pasar a la cuneiforme. El siguiente paso fue el de los fenicios, que incorporan un alfabeto. ¿Por qué? Porque la escritura cuneiforme o las anteriores escrituras, si vos tenías un símbolo para un búfalo, tenías que aprenderte el símbolo para cada elemento, para cada cosa. En cambio, lo que desarrollan los fenicios fue en un alfabeto, o sea, un signo para un sonido. ¿Sí? Entonces, combinando los distintos sonidos de acuerdo a su pronunciación, podían lograr todas las palabras que uno hablaba, digamos, comúnmente. Entonces eso le permitía una flexibilidad muchísimo mayor que aprenderse todos los signos, que obviamente es prácticamente imposible. Los fenicios necesitaban esto porque ellos eran una cultura comerciante, se movían por todo el Mediterráneo con sus barcos, entonces necesitaban una forma de escribir y de comunicarse más eficiente que la cuneiforme, ¿no? Por eso es que a partir de acá se empieza a tomar en cuenta como la prehistoria de la escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque acá aparece el alfabeto. El siguiente paso sería el alfabeto griego, que se da más o menos en el 900 a.C. El alfabeto griego tenían un tipo de escritura que iba como, ellos le decían, como el ara de buey, ¿no? O sea, escribían para un lado y cuando volvían escribían para el otro. Eso hacía que los signos también adoptaran distintas direcciones, según la forma o la dirección en la que estaban escribiendo. Sigue el Imperio Romano, ¿sí? Con sus mayúsculas lapidares, que eran las que usaban para las inscripciones en los monumentos. Seguramente habrán visto fotos o películas en las que aparecen estos grandes monumentos y tallados en el mármol, ¿sí? Este tipo de letra. Este tipo de letra se logra a través de un estudio, ¿sí? De la letra, de una evolución de lo que venían trabajando en el Imperio Romano, y aparecen estas definiciones de los finos y gruesos de la tipografía, ¿sí? Dados por la técnica del pincel, ¿sí? En el siguiente ejemplo vamos a ver. ¿Por qué el ejemplo del pincel? Porque como lo hacían también los etruscos antes, los romanos antes de tallar sobre la piedra, lo que hacían era pintar, ¿sí? Las letras. Entonces, cuando pintaban con la misma herramienta del pincel, ¿sí? Que esto venía de la escritura caligráfica, generaba unas modulaciones, unos movimientos en el trazo que después se veían reflejados cuando lo tallaban. Por eso es que estas tipografías tienen las terminaciones un poco más anchas, tienen también afinaciones en los trazos ascendentes y más gruesos los trazos descendentes. Son características propias de la caligrafía. Por eso es que las tipografías después también van a tener esta característica. Porque uno podría pensar, pero al tallar no era necesario que lo tuvieran. Tampoco era necesario que las tipografías las crearan de esta manera, pero es una herencia que tienen de este tipo de creación o este tipo de manufactura de las letras, ¿sí? Una tipografía actual que está inspirada en esta tipografía trajana, ¿sí? Es precisamente la Trajan Pro. ¿Sí? Van a encontrar otras con otros nombres, pero la Trajan es como la tradicional, ¿sí?
Y si observan, tienen las mismas características que estas tipografías que estábamos hablando o escrituras de los romanos. Las letras capitales cuadradas son la versión escrita de las lapidares. Es mucho más fácil escribir en un pergamino que en un mármol. No hay que tallarlo, se puede portar, etc. Esto se hacía con una pluma, ¿sí? Que se escribía, como muestra acá en la ilustración, en un ángulo de unos 60 grados más o menos. Hay una determinada proporción de 5 anchos de pluma, ¿sí? Una pluma de 4 milímetros. O sea, van a ver que las características de la caligrafía siempre son muy estrictas, tienen proporciones determinadas, y como ven en el gráfico, en cada trazo hay una flechita que dice qué trazo se hace primero, qué trazo se hace segundo, en qué ángulo, en qué dirección. ¿Sí? Eso va haciendo la construcción de las letras. Las capitales rústicas, ¿sí? Son las letras que son la versión comprimida de las anteriores. ¿Por qué las comprimen? Porque el soporte, ¿sí? Este pergamino, son caros. Entonces ellos necesitaban poder escribir más en menos lugar, ¿sí? Entonces hacen esta versión comprimida, esta versión condensada, para que pudieran escribir más texto y además ganar tiempo también, ¿sí? Es mucho más fácil escribir esta capital rústica que las anteriores. Después aparecen las unciales, las semisunciales y las carolingias o carolinas, también las van a ver en el libro. ¿Sí? Es importante que esto lo consulten en el libro, lo vean como aparece en la primera página, el número de capítulo que tienen que ver. En el libro de manual de la tipografía, ustedes lo tienen en PDF para descargárselo de miel, ¿sí? Las semiunciales lo que buscan es continuar con ocupar menos espacio, que aparezca, digamos, también una forma más fácil de dibujar las letras, más fluida, ¿sí? Entonces van evolucionando. Y con esta evolución aparecen las letras de caja baja, que nosotros las conocemos como las minúsculas, con trazos descendentes y trazos ascendentes, que ya también vamos a ver cuáles son, ¿sí? Y van a ver que se van pareciendo cada vez más a las tipografías que nosotros usamos, que tienen letras mayúsculas, letras minúsculas. Las antiguas, las anteriores a estas, tienen solamente letras capitales, o sea, letras mayúsculas, ¿sí? Como cuando escribíamos en la escuela en imprenta, es lo mismo. Acá una tipografía que simula la uncial se llama uncial antigua. ¿Sí? Tiene una de las variaciones de las unciales. Van a ver que si buscan uncial en algún buscador de fuentes van a encontrar que seguramente hay varias. Mucho más en el tiempo, más adelante, más o menos para el 1300, o sea, estamos en la Edad Media, se desarrolla un tipo de escritura que la conocemos como la letra gótica. Esta letra gótica, que viene del periodo gótico precisamente, es una tipografía muy famosa, incluso ha perdurado hasta nuestros años, y la hemos visto para un montón de usos en logotipos, en bandas de rock, en un montón de usos, en remeras, en inscripciones, etc. Esta tipografía tenía una modulación, ¿sí? Muy sistemática, mucha verticalidad, o sea, eran muy altas y angostas, ¿sí? E incluso eran muy difíciles de leer. Imagínense que en la época de la Edad Media no leía todo el mundo, muy poca gente leía, y los que leían eran más que nada los del clero, o sea, la iglesia, ¿sí? Los monjes, y ellos eran los que a mano eran los que se encargaban de pasar todos los libros y usaban esta letra, ¿sí? este tipo de caligrafía.
En el norte de Europa se desarrolló una que es más bien vertical, como les decía, que se la conoce como forma o textura por esa secuencia que generaba una textura en el papel. Y en el sur se la llamó rotunda porque tenía una forma un poco más redondeada y un poco más abierta que la forma o textura, ¿sí? Acá pueden ver un escrito típico con las proporciones de la época medieval, ¿sí? En la que escribían en un recuadro y el resto de la hoja se ilustraba, ¿sí? Se decoraba, e incluso son muy famosas las letras mayúsculas, ¿no? Las letras capitales que se usaban para iniciar un texto y que tenían mucha ornamentación, mucha decoración. Una tipografía que tiene este tipo de escritura caligráfica o que está inspirada en ella es la Cloister Black. Esta imagen que ven acá, ¿qué les parece que es? A ver si pueden ver, esto lo saqué en un museo y a ver si se dan cuenta. Hay unas rayitas rojas, unos cuadraditos, unas palabras, unas ilustraciones. ¿Se dan cuenta qué es? Bueno, esto es ni más ni menos que un cancionero, ¿sí? Esas líneas rojas es un pentagrama, ¿sí? Con sus notas y debajo está escrita la letra de la canción. Por supuesto, esto es un libro medieval como el que estábamos mencionando y tiene sus ilustraciones, sus letras capitales muy detalladas, muy desarrolladas, ¿sí? Eran hojas muy grandes. Y en el PowerPoint yo les dejo ese ojito en el cual pueden hacer clic y ver más. Que van a ver un video.